Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que ahora se unen con nosotros para escuchar palabra de Dios. Ya hemos adorado a Dios y estamos aquí listos para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, nos vamos a gozar en este día porque Dios es maravilloso, Dios es bueno, amén. Y en esta hora, hermanos, les invito a buscar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén, busque la palabra de Dios. Quiero ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 4. Vive Dios. Corintios, capítulo 4. Los que están allá a través de las redes sociales pueden buscar Corintios, capítulo 4. Vamos a considerar el versículo del 7 al 9. Hoy bajo el tema gente como nosotros. El fingimiento que destruye. Amén. Gente como nosotros. Segunda de Corintios 4. Corintios lo tenemos en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios es la segunda carta. Le decimos Segunda de Corintios porque pensamos que es un libro, pero es una carta. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Amén. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia que se va con Cristo dice: amén. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Dios añada bendición a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos hoy que nos ayudes, Señor, que me ayudes a transmitir lo que has puesto en mi mente y en mi corazón, y que podamos salir de este lugar edificados como cada domingo, Señor. Desde ya te doy la gloria y la honra por tu palabra, Señor. Que salgamos de aquí como te di, como siempre, edificados, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Amén. Dios es maravilloso, hermanos. Hoy quiero hablar de gente como nosotros. ¿Por qué? Hay muchas cosas que pueden destruir al creyente. Muchas cosas. Por ejemplo, el no perdonar. Cuando no perdonamos, poco a poco nos destruimos nosotros mismos. Porque el no perdonar es como beberte el veneno y esperar que el otro se muera. Eso es no perdonar. Otras cosas que destruye al creyente. Por ejemplo, la condenación. La condenación es una herramienta que usa el enemigo para destruir especialmente al nuevo creyente. ¿Qué es la condenación? La condenación es cuando usted falla. Esto yo lo hablo mucho en las clases de nuevo creyente, que pronto vamos a dar clases de nuevo creyente para bautizar. Cuando usted falla, que todos fallamos, que todos cometemos errores y pecamos, y tenemos que volver al Señor y acercarnos a Él y orar y pedirle misericordia. Cuando fallamos, en ese proceso, especialmente el nuevo creyente no entiende que tiene que acercarse a Dios para alcanzar misericordia. Y es ese momento donde el enemigo le dice al creyente, lo condena y le dice: no vayas a la iglesia, porque ¿para qué vas a ir si tú no sirves? Si tú fallaste, ya no puedes ir a la iglesia, ya fallaste. Y así empieza el enemigo. Esto le pasó a Pedro. Cuando Pedro niega a Jesús, le pasa. Y volvió a pescar, volvió de nuevo a donde Dios lo sacó, volvió a las redes, porque su mente estaba siendo atacada por la condenación. Por eso Pedro vuelve de nuevo a las redes. Tenemos un mensaje, creo, en internet que subí hace unos meses que se llama Cuando el Señor te hace desayuno, creo que o de vuelta a pescar, algo así. Y ahí hablamos de lo que le pasó a Pedro. La condenación es otra cosa que destruye. Y otra cosa que está destruyendo a la iglesia es las apariencias. Hoy vamos a hablar un poquito de las apariencias, del fingimiento que destruye. ¿Ok? ¿Qué es el fingimiento? El fingimiento es una acción de representar o hacer creer algo que no es verdad, con palabras, con gestos o con acciones. Lo voy a leer otra vez. El fingimiento es acción de representar o hacer creer algo que no es verdad con palabras, con gestos o acciones. La iglesia de hoy día está llena de gente fingiendo. ¿Ok? Muchas iglesias están llenas de gente que finge ser por ejemplo, un súper espiritual. Si nos enseñaron
que no puedes estar triste, porque si estás triste estás mal. Y no puedes llorar, no puedes ser un creyente. De hecho hay un corito que dice: ¿cómo puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? Es un corito que lo que te está diciendo es una mentira, porque Salomón habla de 28 tiempos. Tiempo para reír, tiempo para estar triste, tiempo para llorar, hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Hay 28 tiempos. De hecho, muchas iglesias nos fingen y nos mienten tanto que muchas veces te dicen: pacta con Dios, que Dios va a bendecir tus finanzas. Y es mentira, hermano. Dios bendice las finanzas, pero hay tiempos donde va a haber escasez y donde Dios va a permitir que pases una escasez porque quiere que aprendas a amarle en lo poco. Y también van a haber tiempos donde va a haber abundancia. Amén. Y esos tiempos aprendes a amar a Dios en la abundancia. Pablo decía: sé alabarle, sé glorificarle, sé tenerle en abundancia y sé no tener nada. Y con todo yo me gozo. Y nada me va a separar del amor de Dios. Amén, porque eso es lo que quiere Dios, que aprendamos a amarle cada vez más. Y hay 28 tiempos, dice Salomón. En consecuencia, tenemos hoy una iglesia llena de líderes que son supuestamente súper espirituales. Y tú los ves y crearon un personaje y tú los puedes ver. Yo estoy cansado de verlos, hermano. Y te ponen... llegas tú y te ven triste: Rambo, saca la bazooka. Y entonces te empiezan a profetizar y a decir cuántas cosas hay, cuando realmente son emociones. A veces ven que Dios te está prosperando, que Dios te está... Entonces ponen la mano sobre ti y allá empiezan a hablar nuevas lenguas y usa la manga larga, ministerio tiene. Entonces empiezan a repartir ministerios y es parte de un fingimiento. Entonces esta gente vive con apariencias. Y yo llevo, hermano, 41 años en el evangelio. Esa es mi edad. Yo nací a los 2 meses y a los 2 meses me presentaron y me quedé en la iglesia. Y yo he visto gente fingiendo tantas cosas y después los ves en el mundo, porque nunca tuvieron una relación con Dios. Nunca aprendieron a amar al Señor. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en muchas iglesias. Y la Biblia, cuando yo voy a la Biblia y voy a ir avanzando para llegar a que usted entienda esto bien, cuando vamos a la Biblia, gente como nosotros encontramos en la Biblia. Nuestros héroes que están hoy en la Biblia, héroes como David, Sansón, Abraham, eran gente como nosotros, gente que fallaba, gente que cometía errores. ¿Y saben qué es lo más importante? La Biblia no esconde cuando cometían errores y cuando fracasaban. No esconde cuando pecaban, no los esconde. Siempre la Biblia te lo presenta como son. No hay un fingimiento. La Biblia siempre, pero la iglesia hoy nos enseñó a fingir. Un creyente que no es real, que no existe. Ya mismo le voy a decir por qué nos enseñaron a fingir. Escuche bien, quiero hablarte, empezar con David. Y yo voy a ir por encimita nada más, porque si entramos, usted sabe que mis prédicas son de 25 o 30 minutos. Yo voy directo al punto y ya. Amén. Yo no le doy mucha vuelta y nosotros ni siquiera hacemos llamado al altar, porque el altar es usted, hermano. Y Dios está aquí dentro. Amén. Escuche bien. Hablemos un poquito de David. David era un rey, un adorador, lo conocemos, ¿verdad? Pero también era un asesino y un adúltero. Y la Biblia no esconde lo que David hizo. Al contrario, la Biblia habla de cómo Dios lo restaura, cómo Dios lo castiga, cómo pasa un proceso. Y cuando usted se mete en los salmos de David, tampoco David esconde lo que hacía. De hecho, porque este es el problema, nosotros fingimos y aparentamos un creyente que no somos, el cual Dios no va a bendecir nunca. Dios no, eso te lo tengo por ahí escrito. Dios no va a bendecir un fingimiento. Amén. Ahorita hablamos más de eso. Entonces, David tampoco esconde lo que siente. Y ahí usted entra en los salmos y usted ve el corazón de David derramado en diferentes salmos, ya sea enojado o ya sea triste, en depresión. Por ejemplo, usted va a ver a David en uno de los salmos decirle a Dios: Señor, destruye a mis enemigos, mátalos. Pero el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos.
Pero una cosa es a lo que Dios nos manda, pero una cosa es lo que nosotros sentimos. Lo peor que usted puede hacer es esconderle a Dios lo que usted siente. Como si Dios no entendiera, como si Dios no te viera y no supiera. A mi hija yo la felicito por eso, porque mi hija no es fácil, hermano. Ella no es fácil, eso no es un bombón. Ella es linda y todo, pero... Y nosotros hemos pastoreado otra iglesia y ha tenido encontramientos con otras hermanas, porque no es fácil, más la hija del pastor, imagínense. Y a veces me lo ha dicho, yo odio a esta persona. La odio. Y es bueno que eso salga de aquí, hermano. Y que Dios lo sepa. Pero también tenemos que decirle, Señor, ayúdame, porque es que yo lo odio. Te lo mando, te lo lleva. Si nos pasa, hermano, nos pasa. Y no podemos esconderle a Dios nuestro corazón. Yo aprendo eso de David. David era un adúltero, pero... venía en los salmos y se lo decía a Dios. Dios, destruye a mis enemigos. Dios, ¿cuándo vas a destruirlos? Pero entonces Dios iba trabajando con David. Dios iba obrando con David. Ahora mire esto. En 2 de Samuel capítulo 11, vamos a ver la historia de David y de Betsabé. ¿Lo dije bien? Sí, Betsabé, ¿verdad? De David y Betsabé en 2 de Samuel 11. Usted lo puede leer en su casa completo. 2 de Samuel capítulo 11, la historia de David y Betsabé. Ahora se la voy a contar rápidamente, escuche bien. David estaba, el pueblo estaba en la guerra, pero David por alguna razón estaba ocioso. Estaba en el palacio, se estaba paseando y Betsabé se estaba bañando en un lugar que no debía bañarse. Eso no te lo dice la Biblia, pero sabemos que las mujeres tenían un lugar específico donde se bañaban en el río y allí no entraba nadie y de allí no miraba nadie, pero ella por alguna razón se estaba bañando en un lugar donde el rey la vio. Sí, porque le echamos la culpa a David, pero también ella se estaba bañando en un lugar que no era. David la vio, David la deseó, David mandó a preguntar por ella, le dijeron que tenía marido, no le importó, la llamó y adulteró, tuvo relaciones con ella. Después pasó el tiempo, ¿y qué pasó? La muchacha quedó encinta, su marido estaba en la guerra, así que David dijo, manden a buscar a Urías. Mandaron a buscar a Urías y le dijo, Urías, ven aquí, cuéntame de la batalla que está pasando, y entonces le dijo, pues ahora vete con tu mujer y pasa la noche con tu mujer y después te vas de nuevo al ejército. Pues David no quiso, Urías no quiso porque el ejército estaba durmiendo a la intemperie y él también. Así que el otro día David se entera, lo emborracha. Ahora sí te vas con tu mujer. Y tampoco lo hizo. Así que no le quedó más opción y David hizo una cartita y se la dio y le dijo, entrégale esto al capitán allá, que olvidé el nombre de él, Joboán, algo así era. Y se la entrega y lo que decía la cartita era, pónmelo al frente de batalla para que muera en la batalla. Y ahí vemos, David asesinó a un hombre. Lo asesinó con la espada del ejército contrario. Amén. Luego que el esposo de ella muere, David pasa el luto y David se casa con la muchacha. Y luego que se casa, que ya va a tener el hijo, David estaba fingiendo, aquí no pasó nada. Porque eso es lo peor que nos puede pasar, hermano, que nosotros pequemos y digamos, aquí no pasó nada, nada. No finjas, porque Dios sabe lo que pasó. Sí pasó algo. Ve delante de Dios. Porque David era como nosotros, era gente como nosotros, que también fallamos. Y David pasó un tiempo y vino quien, Natán. Eso lo vemos en el 12, 2 de Samuel 12. Viene Natán, que era el profeta, y le dice, David, tú no sabes lo que pasó. Comienza a darle un cuento. Pero David entiende que es un cuento que pasó en verdad. Y el profeta le dice, mira que allá hay un señor, que tiene un montón de vacas, un montón de ovejas, un montón de cabras. ¿Y sabe qué pasó? Su vecino lo que tiene es una cabrita, una oveja. Y vinieron a visitarle y él para darle de comer a los que vinieran a visitarle, le cogió la oveja del vecino, el corderito, y lo mató. Él teniendo tanto. Y David se enojó. Y dijo, no, a este hombre tiene que pagar 4 veces lo que hizo. Ay, tiene que pagar. Ese hombre eres tú, le dijo Natán. Porque David pensó que aquí no pasó nada. Y ahí David se da cuenta y va delante de Dios y pide perdón, se arrepiente. Y ahí vemos los salmos de David.
Hay un salmo en el Salmo 32, 3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Amén. Porque David era un salmista. Y entonces, aunque David se arrepintió, ya las consecuencias de su pecado estaban ahí. Perdió aquel bebé. Y otras consecuencias, que no vamos a hablar hoy de ellas. Pero hubieron muchas consecuencias. Lo que él hizo en oculto se lo iban a hacer a la luz del día. Y fue lo que pasó, lo que hizo su hijo después. Ahora, esto del fingimiento no es nuevo. No es nuevo. Esto viene de años. Yo te lo voy a demostrar con la Biblia. Mira esto. Vaya conmigo a Primera de Crónicas. Si no tiene su Biblia, usted puede escucharlo. Escuche Primera de Crónicas. Te voy a enseñar que esto del fingimiento no es nuevo. Mira, en Crónicas, David peca otra vez. Cuando David hace un censo. Entonces, uno dice, pero es que el censo, ¿qué malo tiene el censo? No, David pecó porque Dios no lo mandó a hacer el censo. David lo que quería era ver cuán grande era su ejército. Entonces, mire lo que pasa. Para vanagloriarse. Entonces, mire lo que dice el 21 de Primera de Crónica. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En Primera de Crónicas, capítulo 21, tenemos que entender que Crónicas es escrito desde la perspectiva del pueblo de Judá. Lo escribe el pueblo de Judá, los escribas judíos. Recuerde que no todos los israelitas son judíos, pero todos los judíos son israelitas. El judío es una tribu, la tribu de Judá. La tribu que permaneció, la última que conquistaron, los que supuestamente no se mezclaron. Los demás se mezclaron porque los conquistaron primero. Y ese es Israel. El pueblo de Israel tenía 12 tribus. Y una de esas 12 tribus eran Judá. De ahí vienen los judíos. David era judío. Era Israel y era judío. Pero los demás tribus no eran judíos. Eran el pueblo de Israel. Unos eran de la tribu de Benjamín, otros de diferentes tribus, pero no de la tribu de Judá. Entonces la perspectiva de Crónicas es de Judá. Entonces, como están escribiendo de su rey, del rey de su tribu, porque Saúl era de la tribu de Benjamín, ¿ok? Como están escribiendo, pues no le echan la culpa a David, le echan la culpa a Satanás. Por eso dice que Satanás tentó a David, que la culpa fue de Satanás. Ahora, cuando vemos el mismo texto en Segunda de Samuel, que es de la perspectiva de Israel, lo escribe el pueblo de Israel, ¿ok? Primera de Samuel no lo escribió Samuel, lo escribieron escribas. Ok, mire cómo dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora aquí se le echa la culpa a David. David era el culpable, ok, porque esto es de la tribu de Israel. Entonces aquí usted ve la apariencia, cómo tratan. El fingimiento viene de tiempo, hermano. Y David era gente como nosotros. De hecho, David, porque nos enseñaron a que no podemos estar deprimidos, que eso de la depresión, eso es del diablo. Y es mentira, hermano, nos vamos a deprimir en este caminar. El que ha vivido lo suficiente sabe que aquí nos vamos a deprimir, van a venir problemas. A veces vamos a llegar a la iglesia arrastrando los pies porque no queremos llegar. A veces no queremos orar y estamos tristes, estamos deprimidos. David estuvo 9 años perseguido por Saúl, escondiéndose en cuevas. Y escribió 3 salmos poderosos. Salmo 142, 57 y 34. Salmos donde David se derrama delante de Dios. Y yo quiero leerles el 142. Yo quiero que usted escuche el Salmo 142. David está deprimido, completamente deprimido. Está en una cueva. Se está dando cuenta que él es el ungido, que Dios lo ungió para ser rey, pero lleva años siendo perseguido por el rey que está ahí escondiéndose. David tiene como 200 soldados o 300 que están dispuestos a morir por él. Pero se siente solo. Mira lo que escribe David. Mira cómo, esto es antes, ¿verdad?, de que él fuera rey.
David era gente como nosotros. Mire cómo escribe. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en el que andaba me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Porque David tenía más de 200 soldados que estaban dispuestos a dar su vida por ellos, pero estaban al lado de él por lo que él les podía ofrecer como rey, cuando fuera rey. En cualquier momento lo dejaban perdido. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Esto es David, hermano, en una depresión terrible. Aquí está derramando su corazón delante de Dios. David era gente como nosotros. Gente como nosotros, y no fingía ni escondía lo que estaba pasando. Se derramaba delante de Dios. Por eso usted en lo privado, en su habitación, cuando usted esté a solas, cuando usted derrámese delante de Él. No le finja, no le esconda, hermanos. No le esconda. Y les dejo la asignación, lea el 57, el 34. Estos son salmos de David en la cueva. Casi 9 años estuvo David escondiéndose en cueva, porque el rey lo estaba buscando para matar. ¿Por qué fingir muchas veces, hermano? ¿Por qué nos enseñaron a fingir? Si usted no finge y dice, estoy mal, me siento deprimido, estoy mal, algo hiciste. El fariseo moderno te va a decir, algo hiciste. Juicio de Dios. Juicio de Dios. Entonces, así son, hermano. O te dicen, pecado oculto. Ese tiene pecado oculto. Así son, hermano. Por eso es que nos enseñan a fingir y seguimos fingiendo. Pero cuando usted viene al Señor, usted es libre. Es el Espíritu, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo me acuerdo una vez, hermano, yo tenía como 15 años. 15 o 16. Estaba en ese proceso de que yo había entrado al grado 10. Antes la escuela antes era la high empezaba en 10. Y el cambio de 9 a 10 era bien difícil, porque tú ibas a una escuela nueva y todo el mundo era grande y el cambio era difícil. Los maestros, tenías que ser más responsable, ya no estabas en la intermedia. Entonces yo recuerdo que había bajado las notas, estaba en crisis, hermano. Yo lo que quería era llorar y que el Señor me ayudara. Y ese día hicieron un llamado, yo pasé y me arrodillé en una esquinita del altar a llorar y a decirle al Señor que me ayudara. Pero yo, un hombre, tú sabes, ya 16 años. Y de momento el predicador se acerca, así que está orando por los hermanos. Cuando se acerca a mí, yo estoy llorando, hermano, llorando, pero gimiendo. Y dice así, y es rápido, reprendo todo demonio. Y yo digo, ¿pero qué le pasa a este si yo estoy orando aquí con Dios? Y entonces tuve que empezar a adorar, secarme el llanto para ver si él se iba y yo podía seguir hablando con Dios. Hermano, por eso nos enseñaron a fingir. Y por eso muchas veces fingimos, porque cuando queremos ser nosotros mismos, cuando queremos ser, como dice la Biblia aquí, que nos enseña tantos personajes que eran gente como nosotros, la religión, el fariseísmo moderno, nos atrapa y nos quiere destruir. Nos señala, nos destruye. Pero hermano, son gente como nosotros también. La gente que te señala, que te dice, algo hiciste. Tú que estás así triste y que llevas una vida así, que no, Dios no te prospera, o estás así, algo hiciste. Eso es juicio de Dios. Siempre están las hermanitas que tienen el ministerio de la chismería. y suele pasar, nos reímos, pero suele pasar. Hermano, mire, yo he visto tantas y tantas cosas en el Evangelio. Tantas cosas que da vergüenza, hermano, da vergüenza ver cómo usan supuestamente el Espíritu de Dios para tratar de poner aquí unas reglas e imponer unas cosas a un pueblo, imponer cosas que no están en la palabra de Dios. Una vez recuerdo una discusión en la iglesia, esto hace muchos años, hermanos, porque teníamos problemas, había unos hermanos que madrugaban mucho y tenían que ir a trabajar. Entonces el servicio se extendía a más de las 9 de la noche
Y lo voy a decir así clarito, por estupideces. Por estupideces, por cosas que no tenían que ser, que no tenían que hablarse ni nada. Y habían hermanos que decían, hermano, ya a las 9 y cortando porque mañana hay que trabajar, y mucha gente madrugaba. Entonces se formó una reunión, un comité. Y cuando se estaba tratando de exponer que el espíritu es ordenado, porque el problema es que hay gente que dice, yo no sé por qué, hermano, hay gente que dice, no, que el espíritu, aquí hay libertad para el espíritu y esto es hasta que el espíritu diga. Pero eso es una manera linda de decirle, aquí lo que hacemos es un desorden. No, dile eso a una mujer, dile que esto es hasta que el espíritu diga a una mujer que tiene hijos, que su esposo no va a la iglesia, que la está esperando. Dile eso a esa mujer, dile eso a ese esposo. No, hay un orden, Dios tiene un orden. Entonces aquel día se formó un problema porque los hermanos estaban exponiendo que Dios era ordenado. Y allá se levantó una hermanita, supuestamente en el espíritu, y comenzó, Rambo, saca la bazoca, así dice el Señor. Y entonces, pues, como ella hizo eso, y así dice supuestamente el Señor, cuando Dios no dijo nada, pues dijeron, no, así dice el Señor, que el espíritu no se le puede poner hora. Y ya. Entonces así se quedó. Y el Señor no había dicho nada, era que la hermana no estaba de acuerdo con eso. No, el espíritu es ordenado y usted lo ve aquí en la palabra de Dios. Cuando usted estudia esta Biblia de Génesis, Apocalipsis, se da cuenta de todas estas cosas. Ahora, voy avanzando, hermano, voy avanzando. Pedro, gente como nosotros. Pedro era un hombre impulsivo. A veces cometía unos errores por ser tan brusco. Pero también fue un hombre lleno de fe, un líder poderoso. Gente como nosotros. Le dijo al Señor, yo no te voy a negar nunca. ¿Cómo va a ser, Pedro? Antes que cante el gallo me vas a negar. En otra ocasión le dijo, Jesús estaba explicando que iba a morir, que tenía que pasar por muchas cosas. Y él le dijo, jamás, Jesús, jamás. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque ese momento lo estaba usando el enemigo. Pero él era gente como nosotros. Si seguimos viendo en la Biblia, hermano, tenemos a Pablo. Pablo era un asesino, un fariseo. Su religión hacía que matara a los otros, a los que pensaban diferente a él. Pero ¿qué pasó con Pablo? Saulo se convirtió en Pablo. Se convirtió en un cristiano que podía evangelizar tanto a ricos como a pobres, a gentiles como a judíos. Gente como nosotros. Cometió errores, muchos errores cometió Pablo. ¿Fracasó? Sí, fracasó muchas veces. Hubo un momento dado que si entramos en la Biblia vemos a Pablo en una depresión cuando fue a un lugar y nadie se convirtió. Que uno de ellos le dijo, por poco me persuades a ser cristiano, le dijo uno de ellos. Allí, cuando Pablo fue allí, no se convirtió nadie. Y luego lo ve deprimido cuando estudiamos los textos. Preso, deprimido también. Gente como nosotros, y la Biblia no esconde lo que pasaron. No finjamos ser algo que no somos. Con este versículo voy cerrando. Vaya conmigo al Génesis. Génesis, capítulo 3. Porque Dios se da cuenta de todo. Por eso no podemos fingirle especialmente a Dios, hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 7, ya el hombre pecó, Adán y Eva pecaron. Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Y como se dieron cuenta, se pusieron unas hojas. Entonces mira lo que dice Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Perdón, hermanos. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieras?
Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermano, Dios no es tonto. Cuando leemos estos versículos podemos pensar que Dios es tonto, pero Él no es tonto. Dios le dice: ¿dónde estás tú? La primera pregunta de Dios: ¿dónde estás tú? Como si Dios no supiera dónde estaban. La segunda pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Como si Dios no supiera. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Como si Dios no supiera que comieron del árbol. Ahora, ¿qué está buscando Dios con las preguntas? Que dejen el fingimiento, que se arrepintieran, que dijeran: Señor, pequé, perdóname. Dios estaba buscando arrepentimiento, pero encontró excusas y encontró fingimiento. El fingimiento viene de hace mucho tiempo y Dios sabe todo, hermano. A Él no le podemos esconder nada. No finjamos. Dios no va a bendecir a una persona que finge. Y la gente siempre vive, hermano, fingiendo. Debemos ser sinceros delante de Dios. Dios no va a bendecir un fingimiento. De hecho, te lo puedo probar por la Biblia. Por más que tú agarres un cabrito y te lo pongas aquí y te toquen y finjas ser tu hermano y recibas una bendición, como quiera te va a tocar pelear con un ángel por tu bendición. ¿A quién le pasó eso? A Jacob. A Jacob le pasó. Fingió ser su hermano. Supuestamente recibió una bendición, pero Dios no bendice, hermano, a gente fingiendo. Después tuvo que luchar su bendición. Tuvo que pelear con un ángel. Dios no va a bendecir personas fingiendo. Eso no va a pasar. Por eso yo te invito en esta hora, estemos en pie, vive Dios. Yo te invito a ser sincero delante de Dios. Siempre, hermano, siempre, no engañe. Usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a los líderes, usted puede engañar a mucha gente en la iglesia, pero a Dios no finjamos. Siempre delante de Dios seamos transparentes, porque Él conoce todo, a Él no podemos esconderle nada. Nosotros estamos llenos de líderes espirituales que siempre están fingiendo ser algo que no son. Son líderes Sansón Batalla, que nunca sufren, que nunca lloran, que siempre es fuego de Dios, recibe la gloria. Y no, hermano, están fingiendo un personaje. Aquí se sufre, en este caminar no es caminar de rosas, aquí se sufre, aquí se llora, pero también aquí hay buenos momentos donde vemos la gloria de Dios, hermano. Y aunque vengan malos momentos y momentos duros, Dios los permite para que crezcamos espiritualmente y para que nuestro carácter se vaya formando. Por eso yo le doy gloria a Dios por esos tiempos difíciles también. Porque Él es bueno, hermanos. Él es bueno cuando no tengo dinero, pero Él es bueno también cuando tengo dinero. Siempre Él es fiel, siempre Él será bueno. Siempre es bueno si voy a mi casa y no tengo ningún accidente. Y si voy y tengo un accidente, Dios siempre será bueno. Siempre me ama. Pero me va a permitir que atraviese situaciones. Por eso yo aprendí a ser yo y no fingir. Por eso yo predico así y soy libre. La semana que viene el tema es: si este no te gustó, el próximo no te va a gustar. De hecho, se va a titular vendiendo el perfume. Y me refiero a Judas. Porque Judas en una ocasión dijo: ¿cómo enramaron ese perfume? Era mejor venderlo. Hoy hay muchos cristianos vendiendo el perfume. Amén. Porque lo que quería era robarse el dinero. ¿Usted sabe cuántos predicadores hay hoy que te sacan y te manipulan de tu dinero para ellos enriquecerse? Pero eso es para el domingo que viene. Eso es para el domingo que viene. Que vengo caliente el domingo que viene. Amén, hermanos. Hay hermanos que no les gustan estas prédicas, pero yo soy libre porque el Espíritu me hizo libre. Amén. Y hoy yo quiero que aprendamos a ser sinceros siempre delante de Dios. Que salgamos de aquí y que cuando lleguemos a nuestros hogares y oremos en la noche o en la mañana, ese tiempo que sacamos de oración, seamos sinceros delante de Dios siempre, sin fingimiento. Amén. Así que vamos a orar en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a ser transparentes. La Biblia está llena de gente como nosotros, Dios. Gente que tú siempre has amado, que siempre has ayudado y a nosotros no es diferente. También nos amas porque somos tus hijos.
Aquí estamos tus hijos y tus hijas, Señor. Te necesitamos cada día. ¿A quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Ayúdanos a ser siempre transparente contigo. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te presento a cada uno de los hermanos. Tú los conoces. Conoces su levantar, su acostar, cómo comen y hasta cómo respiran. No hay nada que te podamos esconder a ti. Los que estamos aquí, los que están a través de la internet, Señor, allégate a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, en medio de un mundo que siempre está lleno de fingimiento. Dios, ayúdanos a ser transparentes delante de ti. Aunque nos hayan enseñado todo esto, hoy dejamos lo que aprendimos, Señor, para ser transparentes delante de ti, Dios. Hoy sana nuestras heridas, Señor. Cuántas cosas, Señor, no nos han hecho, no nos han herido, no nos han lastimado. ¿Por qué, Señor? Porque a veces hemos fallado, Dios. Porque no somos perfectos, Dios, pero tú nos ayudas, tú nos restauras. Y, Señor, aprendemos a ser transparentes delante de ti. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, fluye en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, a pelear la buena batalla de la fe, a ser transparentes delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser ese cristiano que queremos ser, ese creyente, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Señor, porque nosotros somos la única Biblia que muchos van a leer, Dios. Mucha gente no va a llegar a los templos, solo nos van a leer a nosotros. Por eso ayúdanos a ser transparentes, Dios. Que tu amor fluya en nosotros y que podamos ser de bendición a miles, Señor. Gracias por esta hermosa tarde. Bendice a tus hijos, a tus hijas. Ayúdanos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de los hermanos que están conectados. Recuerde que todos los domingos estamos aquí en Comerío, Puerto Rico, desde las 4 de la tarde. Te esperamos. Dios te bendiga.